Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros galanes y galanas turcos favoritos. Y créanme, el vídeo de hoy tiene un nivel de drama que ni las mejores telenovelas. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que juntos provocan un terremoto de emociones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Erkencikus, y que después, bueno, digamos que su historia tomó un giro inesperado. Pero tranquilos, que no vamos a hablar de lo que ya sabemos. Hoy tenemos bombazo. Una revelación que al parecer surgió durante la última Nochevieja y que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre su relación. Antes de que me lancen los zapatos por la emoción o la impaciencia, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucha, pero mucha diversión. Además, al final del vídeo los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Son Team Candem Forever? Quiero saberlo todo. Bien, ahora sí vamos al grano. Como saben, Can y Demet fueron, durante mucho tiempo, la pareja del momento. Su conexión en pantalla era innegable y muchos, incluyéndome, cruzábamos los dedos para que ese amor traspasara la ficción. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, de todo. Pero, lamentablemente, la relación no prosperó. Ambos siguieron sus caminos, encontraron el amor en otros brazos, y la esperanza de una reconciliación se fue desvaneciendo, hasta ahora. Y es que según fuentes muy cercanas, y cuando digo muy cercanas, me refiero a, bueno, digamos que tienen acceso VIP al mundo de las celebridades turcas, en la última fiesta de Nochevieja organizada por un importantísimo productor de televisión, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger nuestras fuentes, Can y Demet coincidieron. Sí, en el mismo lugar, al mismo tiempo, rodeados de amigos, colegas y un ambiente cargado de tensión. Imagínense la escena. Luces parpadeantes, música a todo volumen, champagne fluyendo, y en medio de todo ese glamour, la presencia incómoda de dos examantes que marcaron una época. Pero la cosa no quedó ahí. Al parecer, durante la noche ambos tuvieron una conversación privada. Una conversación que, según mis fuentes, fue de lo más intensa. Se habla de reproches susurrados al oído, de miradas que lo decían todo, de recuerdos agridulces que flotaban en el aire, de promesas incumplidas, de todo un torbellino de emociones. Se dice que la conversación comenzó de manera casual, con un simple ¿cómo estás?, pero que rápidamente escaló a un nivel mucho más profundo y personal. Y aquí es donde viene lo explosivo, lo que podría cambiar todo. Al parecer, durante esa conversación, Demet le confesó a Can un secreto. Un secreto que hasta ahora había mantenido guardado bajo llave, un secreto que la ha carcomido por dentro durante años. ¿De qué secreto estamos hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa y donde realmente necesitamos que se preparen para el shock. Según mis fuentes, Demet le confesó a Can que durante el tiempo que estuvieron juntos, ella estuvo embarazada. Sí, lo escucharon bien. Demet habría estado embarazada de Can. Imagínense la bomba. Un embarazo que nadie supo, un bebé que nunca llegó a nacer. Y por razones que aún no están del todo claras, perdió al bebé. ¡Bum! Terremoto de emociones. ¿Se imaginan la magnitud de esto? Un secreto de esta envergadura, guardado durante tanto tiempo. Es comprensible que Demet haya decidido mantenerlo en silencio. Un aborto espontáneo es una experiencia devastadora, tanto física como emocionalmente, y hacerlo público habría significado enfrentarse a un aluvión de preguntas, juicios y especulaciones por parte de la prensa y del público. Imagínense los titulares: Demet Özdemir pierde bebé de Can Yaman, el secreto oscuro de Candem, la tragedia que marcó su relación. Habría sido un infierno para ambos. ¿Pero por qué contárselo a Can ahora? ¿Qué la motivó a revelarle este secreto después de tanto tiempo? ¿Por qué elegir la Nochevieja, un momento que supuestamente debería ser de alegría y celebración, para desenterrar este fantasma del pasado? Aquí entran en juego varias teorías, cada una más intrigante que la anterior. La primera, y quizás la más obvia, es que Demet simplemente necesitaba sacarse ese peso de encima. Un secreto como este puede ser muy difícil de llevar, puede afectar la salud mental, las relaciones personales y la capacidad de seguir adelante. Quizás la Nochevieja, en un ambiente más relajado y propicio para la reflexión,
con la energía del año nuevo y la promesa de un nuevo comienzo, le dio el valor para confesarle la verdad a Khan. Quizás sintió que ya no podía seguir cargando con esa pesada carga sola. Otra teoría es que Demet, al ver a Khan felizmente casa y formando una familia con su esposa Francesca Chillemi, sintió la necesidad de contarle la verdad para que él conociera toda la historia de su relación. Para que supiera que en algún momento estuvieron muy cerca de formar una familia juntos, que su historia de amor pudo haber tenido un final completamente diferente. Quizás sintió que Khan merecía saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Quizás quería que él entendiera el impacto que tuvo ese embarazo en su vida y en su relación. Y la tercera teoría, que es la más conspirativa y que, admito, me emociona un poco más, es que Demet podría estar pensando en volver con Khan. Sí, lo sé, suena descabellado como el guión de una telenovela turca de esas que nos encantan. Khan está casado y parece muy enamorado de su esposa, Francesca. Pero en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Las relaciones son volátiles, los sentimientos cambian, y las segundas oportunidades existen. Y si Demet le confesó este secreto, quizás es porque todavía siente algo por él y quiere saber cómo reaccionaría ante esta revelación. Quizás quería ver si aún quedaba alguna chispa entre ellos, si la conexión que los unió en Erkencikus seguía viva. Quizás quería remover el pasado para ver si podía construir un futuro juntos. Claro, todo esto son solo especulaciones, hipótesis que construimos a partir de la información que tenemos. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente durante esa conversación en Nochevieja. Ni siquiera sabemos con total seguridad si la historia del embarazo es cierta. Pero mis fuentes son bastante fiables, personas que conocen de cerca a Khan y a Demet y que no suelen equivocarse. Y la idea de que Khan y Demet pudieran tener un pasado aún más complicado y doloroso de lo que imaginábamos, me parece muy creíble, dada la intensidad de su relación y la forma abrupta en que terminó. Ahora bien, ¿qué hizo Khan al escuchar la confesión de Demet? Según mis fuentes, quedó en shock. Completamente paralizado. No supo qué decir ni qué hacer. Se limitó a escuchar a Demet con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, a procesar la información y a intentar comprender la magnitud de lo que le estaba contando. Imaginen su rostro, la confusión en sus ojos, el torbellino de emociones que debió sentir al escuchar esa confesión. Debió ser como si el tiempo se hubiera detenido. Después de la confesión, la conversación se tornó aún más emotiva. Se habla de lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de ambos, de abrazos reconfortantes, de promesas de mantener el contacto y de apoyarse mutuamente en el futuro. En definitiva, de una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue estando ahí, latente bajo la superficie. Se dice que ambos salieron de esa conversación transformados, con una nueva perspectiva sobre su pasado y sobre su futuro. Por supuesto, esta historia ha generado un revuelo enorme en la prensa turca. Todos los medios están intentando confirmar la información y obtener la versión de los protagonistas. Los paparazzi están acampando frente a las casas de Khan y Demet, esperando captar una imagen que confirme el rumor. Los periodistas están llamando a sus representantes, intentando conseguir una declaración. Pero hasta ahora, ni Khan ni Demet han hecho declaraciones al respecto. Han preferido guardar silencio y dejar que la tormenta mediática amaine. Sus representantes han emitido comunicados vagos, negando la información o afirmando que se trata de especulaciones sin fundamento. Pero nosotros sabemos que donde hay humo, hay fuego. ¿Y qué significa todo esto para el futuro de Khan y Demet? ¿Volverán a estar juntos? ¿Será que esta confesión reaviva la llama del amor? ¿Seguirán siendo amigos a pesar del secreto que ahora los une? ¿O este secreto los alejará aún más, creando una barrera infranqueable entre ellos? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja tan querida por el público. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia no ha terminado, que aún quedan muchos capítulos por escribir. Lo que sí sabemos es que esta revelación ha removido las bases de todo lo que creíamos saber sobre su relación. Ha demostrado que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las entrevistas cuidadosamente editadas, hay una historia mucho más compleja, dolorosa y llena de secretos de lo que imaginábamos. Que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios dramas y tragedias personales. Y esto, mi gente, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Nunca sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina.
Siempre hay un nuevo drama, un nuevo romance, un nuevo secreto que nos mantiene enganchados y con ganas de saber más. Nos encanta vivir a través de la vida de las celebridades, proyectar nuestras propias esperanzas y sueños en ellas, y sentirnos parte de sus historias. En resumen, hoy les he contado una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la supuesta confesión de Demet Özdemir a Hakan Yaman sobre un embarazo que tuvo durante su relación y que lamentablemente terminó en un aborto espontáneo. Una revelación que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta pareja tan querida y que nos deja con más preguntas que respuestas. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí contarles esta historia. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero que provienen de fuentes bastante fiables. Les pido que tomen esta información con pinzas y que no juzguen a Hakan ni a Demet hasta que no tengamos más información. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet le contó la verdad a Hakan? ¿Volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó en esa conversación de Nochevieja? Quiero saber sus teorías más locas y apasionadas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y mucha diversión. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.